el representante de la Organización Mundial de la Salud en Colombia. Recibimos con un bravísimo a Carlos Don Carlos Álvarez. Bienvenido de nuevo. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente acá. Bienvenido a casa, doctor. Y bueno, empecemos por estas variantes, Dios mío, que nos tienen locos, que ya se acabó el alfabeto griego, que no sé qué variante Alfa, beta, seguirá. gamma, delta. Sí, y ahora estamos con la de moda, con la Omicron. ¿Por qué varía tanto un virus? ¿Por qué muta tanto en el tiempo? ¿Qué tiene que ver y cómo eso va variando también el desarrollo de la enfermedad? Sí, es de parte de la biología. Así como nosotros también podemos cambiar, evolucionar. Lo que pasa es que nosotros nos reproducimos más o menos 20 cada 30 años y las mutaciones para que ocurran en el ser humano se demora mucho tiempo. En el caso de los virus que se replican de forma logarítmica, es decir, extremadamente rápido, pues esto ocurre con muchísima mayor frecuencia y además porque son miles de millones de virus. Entonces, a medida que el virus empieza a transmitirse y tiene que replicarse, ahí empieza a mutar, a cambiar. Y hay unos tipos de virus, este tipo de virus que es se llaman ARN porque su material genético no es ADN, sino ARN, es un poco complejo, pero estos virus generalmente mutan más. Eso hace que normalmente este virus, mientras haya personas susceptibles donde se pueda replicar, pues se replica y entre ese proceso de replicación puede mutar. Mutar es que el código genético que tiene, que es como se puede al leerlo para poderse transcribir o replicar, a veces se equivoca. Y en la equivocación aparece una mutación, algunas mutaciones hacen que el virus no sea viable y otras mutaciones lo hacen más fuertes, como el caso de Omicron. Más fuerte, es más fácil infectarse, pero porque dicen que reduce el efecto de las vacunas, mi doc. Sí, aquí hay una cosa importante, yo creo que resumo como 3 puntos claves con la variante Omicron. La primera es que esas mutaciones las hizo como en la llave, es decir, el virus tiene como la patica que sale, que sobresale cuando vemos nos lo imaginamos, esa patica es la que permite entrar y acoplarse a la célula humana. Y acá el virus la mutó y hizo que la llave fuera como si la hubiera mandado por un cerrajero, se vuelve más fina y puede acoplarse más fácilmente. La llave maestra. Eso significa una llave maestra, Sandra. Eso hace que puede entrar más fácilmente y por eso es más contagioso. Lo segundo es que las defensas que se generan con las vacunas y cuando uno ya le dio COVID, también se generan esas como contras que son como se le pega antes de que se pegue a la célula humana. Esa manera o esa llave maestra puede evadir un poco a esas defensas que se generaban por las vacunas. Pero es importante resaltar, no es que se pierda la inmunidad generada por las vacunas, sino que se disminuye la efectividad. Es decir, si antes era 90, 80, ahora probablemente es 60 o 40. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. No es que se pierda, sino que se disminuye y por eso vienen en el tiempo esas dosis de refuerzo. Esta variante Omicron se contagia más rápido, pero es menos agresiva, como que se tarda más en ir a los pulmones, como que se queda aquí en esa especie de resfriado común. Eso en el fondo es una buena noticia, sobre todo en este pico de números, de cifras, que nos tiene un poquito preocupados, Doc. Sí, Marcelo, usted tocó 2 puntos súper claves. Muchas gracias, Doc. Sí, no, pero uno es el de la importancia del refuerzo. Porque decíamos que la inmunidad se cae con esta variante, pero con el refuerzo vuelve a subir. Eso es importante. Sí. Por eso la importancia del refuerzo en toda la población mayor de 18 años, pero especialmente las personas que tienen más de 50 años y tienen comorbilidades, porque en estas personas es las que también hemos visto que se complica más. Y lo otro es que a veces es una ventaja que tenemos como seres humanos contra la variante Omicron. Esta variante en ese proceso de mutación hace que ese acople se logra más con las células respiratorias de la nariz, de la garganta, por eso se concentra más acá los síntomas y menos en los pulmones. Pero también hay que decirlo, y eso es importante, Marcelo y Sandra, que no es que tampoco no produzca, sea una gripita o sea un resfriado común. No. Y las personas no vacunadas también vemos que pues produce hospitalizaciones y produce muertes, o sea que también es importante que lo recordemos, menos que las variantes anteriores, la Delta, pero también la variante Omicron puede producir complicaciones graves, es decir, eso es importante porque pareciera que en este momento estamos entrando como que ya lo que fue, ya nos tocó, ya eso. De algo nos tendremos que morir. Sí, pero no, yo creo que estamos en un momento en el cual es importante y además como es muy contagiosa, si todo el mundo se contagia al tiempo, pues un porcentaje va a terminar hospitalizado y eso también puede congestionar los sistemas hospitalarios.
por el hecho que dicen que es una gripita, la gente se está relajando mucho y no. También escuchamos que hay muchos casos de fallecimientos en personas jóvenes debido al Omicron. Marcelo nos hablaba de unos síntomas que son como resfriado común, pero también he visto mucho gasto de papel higiénico en la casa. ¿Cómo? Viene acompañado de diarreas. ¿Cómo se trata y cómo se maneja en la casa para no acudir directamente a los sitios hospitalarios? ¿Y qué señales de alerta nos indican que tenemos que visitar al médico? Sí, aquí hemos visto más estos síntomas de lo que llamamos los colombianos gripa, que es como resfriado común, que no es otra cosa que ese malestar general, que me duele la cabeza, que me duele un poco la garganta, que tengo mocos en la nariz, y también como tú dices, Sandra, puede ser también acompañado de diarrea. Y en ese sentido yo creo que lo primero en este momento es supremamente clave que cuando tengamos esos síntomas, lo primero es aislarnos, porque este virus empieza a transmitirse rápidamente y contagiar a otros los primeros días, es decir, los primeros 3 días y más los primeros 5 días, pero digamos que los 3 días son fundamentales. Entonces apenas empiezo a sentirme como que me tengo la maluquera, es aislarme. Lo otro es, como son síntomas a la mayoría de las personas leves, estos síntomas pueden manejar de forma sintomática, es decir, lo que hacemos siempre, tomar agua caliente con limón, acetaminofén y estar pendiente de los signos de alarma que, como tú lo dices, hay que tenerlos presentes. Si la persona tiene más de 60 años, perdóname, y tiene menos de 3 años y además tiene alguna condición clínica que sabemos que complican en COVID-19 como embarazo, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica o alguna enfermedad que le baje las defensas, sobrepeso, clarísimo, hace que estas personas pues deben llamar a su sistema de salud, a su EPS, para que le hagan seguimiento de entrada. Las demás personas, si los síntomas son leves, pues se maneja, como ya dijimos, de forma sintomática con remedios caseros, pero con los signos de alarma. Fiebre persistente por 3 días, no es normal que la fiebre dure más de 3 días. Que haya cambios en el estado mental, si alguna persona mayor empieza a decir, oiga, ahora está haciendo algo que no hace normalmente, hay que estar muy atento a esos síntomas. O lo importante también que haya dificultad para respirar, que empiece a ahogarme, que empiece a caminar dentro de la casa, o bajar un piso en las escaleras y empiece a ahogarme y no me pase eso, es el momento de llamar a los servicios de atención de su EPS o ir a urgencias. Claro, ir a urgencia porque ya la cosa se empieza a complicar. Mi querido George Pinzón, el inquieto, tiene preguntas a esta hora de la mañana, George. Bueno, doctor, primero que todo, feliz año, ¿no? Porque no lo había visto, entonces colombiano que se respete, desea feliz no, año. ¿hasta cuándo va a decir uno se lo feliz encuentra. año? Segundo, Doc, esta semana se volvió a tocar el tema de los tapabocas, que las mascarillas N95 incluso llegaron a decir que esa no protege, que el tapabocas de tela tampoco, que el convencional no sé qué. Y precisamente aquí Katy Luna 28 escribe a través de las redes sociales y pregunta, ¿cuál es realmente la mascarilla que más sirve para protegernos? Sí, es una pregunta que siempre ha estado en la discusión desde el comienzo. Hablábamos aquí tras bambalinas con Marcelo sobre lo que ha pasado con los tapabocas en toda la historia de esta pandemia, lo que hemos aprendido y la transmisión. Creo que algo que hemos conocido ya de fondo con el SARS-CoV-2, la causante de COVID-19, el virus causante, perdón, es la forma como se transmite y también el impacto de los aerosoles y los espacios que tienen que estar bien ventilados. Pero específicamente a la pregunta que me hace de los tapabocas, el concepto sigue siendo el mismo. Los tapabocas N95, que es una característica de tapabocas que filtran más, son los mejores tapabocas, pero importante es que los ajustemos bien, siempre los tengamos bien ubicados, bien ajustados y los manipulemos bien. Y también lavarnos las manos después de manipularlos, porque yo puedo quitarme el tapabocas y después toco la parte donde pude de tocar y no es el momento de saludar todavía con la mano, pero a veces podemos tocar cosas, es decir, tapabocas en 95, bien ajustado y bien manipulado es lo mejor. Luego viene en orden los tapabocas quirúrgicos, que los tapabocas que vemos como de colorcitos grises o azules, ahora de todos los colores, pero son los que tienen ese rango. Dos tapabocas de estos convencionales hacen lo de un N95, dicen por ahí en la calle. No. Ahí, Ningún. No, Sandra, y aquí es un tema complejo, el tercer punto, el tercer escalón son los tapabocas de tela, porque en tapabocas de tela desafortunadamente hay tapabocas de tela de diferentes categorías, diferentes clases, de diferentes maneras como se hacen esos tapabocas, y hay unos que probablemente protegen más y que son útiles, son que tienen 3 capas que hacen la diferencia, otros tapabocas no tienen esas capas, entonces diríamos que lo mejor para mí en este momento es utilizar el mejor tapabocas posible, es lo mejor.
Y si yo tengo un factor de riesgo, si tengo más de 70 años, más de 60 años, pues lo ideal sería un tapabocas N95, un tapabocas quirúrgico. Si no me puedo colocar un tapabocas quirúrgico N95 por alguna razón, buscar que los que me van a colocar de tela sean los tapabocas adecuados, que adicionalmente los manipulemos bien, que además sean, que sellen, que no se me caigan. Porque hablo y me muevo la boca y se me caiga, pues entonces se pierde el efecto de tapabocas. Claro, sí. Creo que es como los 3 consejos importantes. Y que sean telas antifluidos, que no son cualquier tela, no es el retazo ahí de la camisa vieja, sino una tela específica. Moni Molano tiene inquietud a esta hora en Bravísimo. Así animarse. Bueno, por aquí tengo pregunta, Doc. De antemano, feliz año nuevo, próspero y con mucha salud. Pregunta importante. Ese conocimiento, siempre se ha sabido que la vitamina C ayuda al sistema inmune, pero últimamente he escuchado mucho acerca de la vitamina D3, conocida comercialmente como Deblax, de 100.000 UI. Esta generalmente es utilizada para deficiencia de vitamina D, pero he escuchado que ayuda muchísimo en casos de COVID para aumentar y fortalecer el sistema inmune. ¿Qué piensa y qué sabe usted acerca de esto, Doc? Yo con la vitaminas y otras cosas creo hay que ser un poco cuidadoso. Mi recomendación siempre es una buena nutrición. Y una buena nutrición va de la mano con unas condiciones para tener los nutrientes suficientes. En Colombia la mayoría de alimentos que podemos tener acceso en un país como el nuestro, que afortunadamente tenemos una variedad importante, se pueden conseguir los nutrientes en los alimentos. Entonces, a veces, salvo que hay unas personas que tengan unos requerimientos porque tienen problemas de nutrición o que tengan unas condiciones de bajas las defensas que puede hacer que requieran otros suplencias nutricionales, creo que lo importante es tener una dieta balanceada que incluya dentro de esta dieta todos los oligoelementos, incluyendo la vitamina D3, la vitamina C, la vitamina complejo B, etcétera, etcétera. Es que todo está en los alimentos, en las exacto. frutas, en las verduras, en las arvejas, en los alimentos no procesados, en los que vamos a la plaza de mercado y los conseguimos fresquitos, del campo a la mesa. Mi Doc, ¿por qué ahorita entonces, claro, hemos aprendido en el tiempo, ya casi 2 años, a entender un poco este virus, pero ahora los días de aislamiento ya no son 14, sino 7? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Por qué se toma? ¿Y qué consecuencias puede tener incluso a nivel legal, a nivel de derecho laboral y de empleadores? Porque ahí hay como un limbo jurídico y estamos aprendiendo recién cómo es que lo vamos a manejar con nuestra nueva reglamentación. Sí, importante. Esta es una decisión claramente técnica. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y por qué entonces desde el comienzo no dijeron 7 y no 14? Porque es que el virus que salió de Wuhan es diferente a la variante Omicron. El virus también mutó y nosotros nos toca adaptarnos a esos cambios. ¿Qué cambió? Decíamos que este virus tiene una llave maestra para entrar más rápido. Pero así como entra más rápido, también, digamos, se controla más rápido. Entonces, el periodo en que una persona transmitía a otras personas empieza desde 1 o 2 días antes y inicialmente hasta 10 a 14 días. Ahora con este virus normalmente hasta 5 y por eso hasta 7 días, dando una gabela de 2 días adicionales. Es decir, los tiempos se acortan porque es muy poco probable que una persona pueda transmitir a otra después de 7 días. Claro, siempre hay alguna excepción, pero la mayoría de los casos, al día quinto ya la cantidad de virus que hay es extremadamente baja y por eso se recomienda acortar a los 7 días. Yo creo que aquí lo clave en este tema es el aislamiento precoz, sobre todo en este momento, y respetar los 7 días, es importante. Y cuando salgo los 7 días, como acabo de decir, uno puede decir que el virus a las 7 días y a las 12 de la noche apenas se va a cumplir, deja de transmitir. No es Por así. eso es importante que salga, pero siga utilizando tapabocas de forma correcta. Y Sandrita, hacer ese convenio entre empleadores y empleados, cuadrarlo, hablarlo, decirle, mire, a lo mejor me aíslo, pero puedo hacer cosas desde casa, porque ahí hay un limbo jurídico que no es el tema del doctor y que también ha generado un poquito de polémica. Bueno, cambian esas cosas por allí, pero también cambian las fechas de la aplicación de la tercera dosis. ¿Cómo estamos al respecto? Sí, digamos que lo que se ha venido también analizando es que que la inmunidad va cayendo, ya decíamos, y cómo se puede volver a subir. Entonces sabemos que en eso también hay que tener cierta prudencia en los cambios que se hacen, pero en este momento sabemos que a los 4 meses es un tiempo adecuado para colocar ese refuerzo. Entonces, en este momento la recomendación es en simple. Mayores de 18 años, después de 4 meses de la segunda dosis, colocarse el refuerzo. Si se ha colocado la dosis de la vacuna de Janssen, que es una sola dosis, colocarse la segunda dosis también a los 4 meses a los mayores de 18 años.
como dosis de refuerzo. Mucho se habla de lo prematuro que ha sido la fabricación, la investigación de estas vacunas, pero lo comparan con otras épocas de la vida, porque es que en los años 30, 40, 50, pues había otra tecnología, otra sabiduría, otro conocimiento. Por eso la vacuna ha salido rápido, pero en la medicina se habla de estudios, de estadísticas. ¿Qué se sabe de efectos colaterales? ¿Ya hay algo, digamos, en los estudios, o eso todavía hay que esperar un poquito más de tiempo para saber si realmente las vacunas están afectando un poquito el tema de cardiovascular o de coagulación de sangre? ¿Cómo lo ve usted ese panorama, mi doc? No, yo veo que ya conocemos bastante de vacunas. Recordemos que los efectos secundarios de las vacunas normalmente ocurren los primeros 3, 7 días, probablemente los primeros 30 días y muy rara vez más de 3 meses. Es decir, yo a los 3 meses ya sé cuáles son los efectos secundarios que han ocurrido con las vacunas. Y en este caso ya tenemos muchas personas vacunadas. Es decir, claro, falta todavía una 50% o 60% de la humanidad, pero el 50% que ya se ha colocado vacunas es muchas personas. Y hay sistemas de salud muy juiciosos, incluyendo el colombiano, en el cual se ha hecho el seguimiento de esos efectos secundarios. Sabemos ya cuál es la incidencia, es decir, el número de casos que pueden presentar eventos adversos. Por ejemplo, leí ayer justamente ese tema, no es que lo hubiera, como dicen, venía preparado. Casualmente. Pero comparaban las reacciones anafilácticas severas, es decir, cuando la persona le da una alergia muy grave que puede poner en riesgo la vida, y comparando las vacunas de COVID, especialmente algunas que se han relacionado con las vacunas de ARN, con otras vacunas que conocemos. Sí. Las de la sarampión, la de las paperas, poliomielitis, la de la difteria, otras. Y esta está como en el 10º lugar. Es decir, aquí a veces, claro, hacemos la fuerza de que puede hacer reacciones. Sí, todas las vacunas pueden hacerlo, pero la mayoría de las veces no. Y cuando decimos, por ejemplo, que una vacuna puede producir trombos, ¿sí? 1 en 100.000, pero 99.999 no. Y la enfermedad de COVID, si a alguien le da COVID, el riesgo que alguien termine con trombosis es muchísimo más alto, 10 a 100 veces más. Entonces, esa balanza que debe siempre colocarse, y en este momento es claro que la balanza supera de sobra el beneficio que puede sobre el riesgo. Y es que Sandrita, tú lo sabes, Moniquita, ustedes lo saben muy bien, todo en medicina es porcentajes, todo es estadístico, no se puede generalizar ni decir todo es malo, todo es bueno, no, hay que lograr un equilibrio y los estudios ya están reventando, Moni. Hay que cuantificar. Bueno, Doc, por aquí también tengo pregunta, y es que el sistema de salud está un poquito complicado, las pruebas PCR están escasas, en algunas ciudades están agotadas. Ante la duda de COVID, porque no se supo, nunca se confirmó si fue COVID o fue una gripa o fue un resfriado, ¿al cuánto tiempo debería la persona vacunarse con el refuerzo? Por aquí pregunta Oscar Guillermo Sandoval. ¿Es seguro vacunarse para tercera dosis si ha tenido gripa durante diciembre, enero del 2021-2022? ¿A cuánto hay que esperar? Si hubo síntomas, así sepamos si es COVID o no. Sí, esa es una muy buena pregunta. Muy buena. Muy buena pregunta. Sí, aquí, claro, puede ocurrir que los síntomas de resfriado o gripa sean por otros virus, es posible, pero en este momento lo que más circula es SARS-CoV-2, y por eso consideramos que todo síntoma gripal es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y como ahora no podemos que no se demuestre definitivamente que sea o no, la recomendación es que después de ese episodio que tuvo gripal, se haga la vacunación, el refuerzo o la segunda dosis, si estaba en el periodo entre la primera y la segunda, a los 30 días. La recomendación es 30 días el momento para colocárselo. Un mesecito, mi querido George, ¿tiene preguntas? Sandrita Mazuera, ¿tiene preguntas ahora? Bueno, mi doc, lo tuvimos a usted en diciembre en los últimos programas de Bravísimo, contándonos que nos acercábamos a un cuarto pico. No sé si ya vayamos por el pescuezo o nos vayamos acercando al pico, pero ya la ministra está diciendo que los jóvenes deben ir al colegio. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es una buena decisión? Le decimos a los papitos que más bien se abstengan y esperar a febrero cómo avanzan las estadísticas. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta la salud como integralmente. La salud, una cosa es la salud asociada a COVID-19 y una la salud de la persona y de los niños. Creo que aquí hay que tener en cuenta, ya lo he dicho, no lo digo yo, lo dice la UNICEF, en la importancia de la salud mental, también el impacto que tiene la educación y el aprendizaje en este momento para los niños, y claramente lo que hay que hacer es rápidamente, si no han vacunado a los niños, llevarlos a vacunar, los que ya pagan el esquema, terminar el esquema, pero en este momento
hay que llevar a los niños a los colegios, que los colegios están encargados de hacer los programas y protocolos de bioseguridad, que los niños cumplan los protocolos. De hecho, los niños, lo que hemos visto es que los cumplen más que nosotros. Sí, Los niños les lo veo en decimos mi y hijo. lo hacen mucho más. Entonces, también no tiene lógica que no permitamos que los niños vayan a un salón de clase y sí permitamos que los niños puedan estar en otras actividades de la vida donde pueden contagiarse. En este momento es claro que los niños tienen muchísimo menos riesgo de complicarse, hay vacunas que también son seguras, entonces mi recomendación es que claramente los niños vayan a reactivar de forma presencial sus clases. Pero ellos pueden ser transmisores, o sea, puede que no les dé tan duro, pero pueden llevar el virus a la casa donde está el abuelito. En Ibagué, el nivel de ocupación de las urgencias del Federico Lleras están 220%. Allá sí estamos en pico definitivamente y esto como que es una señal de alarma de lo que se avecina. Sí, pero yo creo que no solamente es que los niños, claro, los niños, estoy de acuerdo contigo, Sandra, los niños pueden llevar los virus a la casa, pero también las otras personas que llegan a la casa, cuando salen a la calle, cuando otras personas vienen y visitan. Entonces yo creo que tampoco es un tema que puede ocurrir, pero también tenemos que tener en cuenta que si eso ocurre, pues no es el momento que los niños vayan a visitar al abuelito. Entonces, o que lo van a evitar, que ven con las normas adecuadas de seguridad, bien ventilado el ambiente, y tipo de tapabocas si están yendo al colegio y hay una persona mayor que tenga lo que ya hablamos de factores de riesgo. Es decir, hay cosas que tenemos que trabajar al interior y cada casa es particular. Entonces yo creo que ahí también tenemos que mirar cómo nos adaptamos a esta situación en este momento. Es una nueva generación, Sandrita. Fabricio no sale a la calle sin su tapabocas y lo exige y lo pide, papá, y mi tapabocas no se lo quita. O sea, ya está acostumbrado Ay, porque sí, pero se tocan los ojitos, se meten la mano a la... creció con esa costumbre y la verdad, bien manejado en cada hogar de manera particular, los niños pueden ir al colegio. Vamos a redondear, mi querido Doc. ¿Esto va a ser eterno? Porque el virus puede mutar de aquí a 50 años y hay otros virus. Nos tenemos que acostumbrar ya al uso del tapabocas, a guardar cierta distancia. Se acabaron esas relaciones de amigos que se hablaban aquí. Creo que cambió nuestro estilo de vida y esto va a ser para siempre, mi Doc. Yo creo que hay cosas que deben incluso permanecer, otras van a ir cambiando. Yo creo que el virus también va mutando, otras veces también puede mutar y puede mutar. No pensemos siempre que va a mutar hacia empeorar, puede mutar hacia mejorar también. Es decir, hay cosas concretas. Primero, el virus del SARS-CoV-2 no va a desaparecer. Vamos a tener virus de SARS-CoV-2 todo el tiempo. Por siempre. Que eso afecte la población a todo mundo, no. Probablemente habrá unas personas que van a ser más susceptibles, otras personas que menos y otras que ni siquiera van a tener problemas. Eso va a poder ocurrir, va a tener que seguir un tema que todavía estamos especulando, pero qué tantas vacunas van a tener que hacer refuerzos, probablemente para algún grupo de la población, otros no. Y yo creo que hay cosas sanas que sí valdría la pena mantenerlas, no decir que de aquí en adelante vamos a estar con tapabocas el resto de la vida, no. Pero sí podría ser interesante que también nos ha aprendido, o nos ha enseñado mejor el cambio de paradigmas en que otros virus respiratorios también han dejado de transmitir. Qué bueno sería que, por ejemplo, en Bogotá, que tenemos todos los de abril, mayo y junio, esos picos respiratorios, época de lluvias, en esa época, pues que sabemos que empieza a transmitirse virus respiratorio, ya sea SARS-CoV-2 o sea influenza o adenovirus, incital respiratorio, utilizáramos más el tapabocas por temporadas. Es decir, oiga, estamos en la temporada de virus, pongámonos tapabocas, eso podría ser un tema interesante. O si alguien tiene, Doc, algún síntoma de gripe y va a hacer una visita, pues llega con su tapabocas. O Exactamente. sea, es que antes nadie lo usaba. Es Todo el mundo es que responsabilidad, tengo una gripa, y le estornudaban a uno en Ay, la cara. Y le dan besito de mejilla. Muy bien. Ay, bueno, mi Doc, y nos tenemos que preparar también para no solo la tercera dosis de refuerzo, sino la cuarta, la quinta y quién sabe cuántas más. Es un placer siempre tenerlo, nos llena de información, nos actualiza lo que debemos saber, mi Doc. Se lleva usted nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro enorme bravísimo. Y nuestro bravísimo y la cobijita y el pocillo que el doctor se Tiene colección. preocupa porque ya dice, y mi cobija y mi pocillo. Aquí está la cobija para el doctor Carlos Álvarez.